Pues nosotros venimos de tiempo atrás haciendo un registro diario de asesinatos, de vulneraciones graves, masacres, tanto para líderes sociales como para excombatientes. Y por supuesto que nos encontramos con el extraordinario trabajo de Temblores, que también tiene una larga trayectoria. Ellos se han especializado en varios temas, pero digamos en este tema de brutalidad policial han tenido un papel de vanguardia. El trabajo que estamos haciendo con Temblores ha sido en este periodo de paro, alrededor pues, de graves violaciones a los derechos humanos, diferentes formas de agresión, de abuso de fuerza por parte de la autoridad. Pues las mismas redes que tenemos para hacer seguimiento de derechos humanos y veníamos trabajando todo el tema de asesinatos, son las redes que nos presentan informaciones sobre los hechos en medio de la protesta. Y pues hacemos una verificación, confrontamos con las verificaciones que también hace Temblores, pero con otras plataformas, ¿no? También de organizaciones sociales, de la Cumbre Agraria, de las plataformas de redes de derechos humanos y plataformas, con muchas organizaciones con las que tenemos esa relación ya construida, verificamos la información y en lo posible validamos porque hay mucha noticia precipitada, un tema tan delicado como de derechos humanos y de graves infracciones como asesinatos y abuso sexual y lesiones graves a las personas como daños en los ojos y demás. No se puede hacer cosa distinta a hacer un registro lo más validado posible para que sirva de alerta y para que permita presionar cambios en defensa de la vida, ¿no? Lo admirable es que pasadas 3 semanas, no, ya vamos para 4 semanas, 24 días, de un movimiento de esta magnitud, todavía se encuentre una presencia tan grande de gente relacionada directamente con las protestas, pero incluso un nivel de aceptación, porque pues en ninguna de las encuestas y sondeos baja del 70% el respaldo al paro, pero incluso todos los sectores, incluso desde el propio gobierno, el sector empresarial, todo el mundo habla de la justeza de la protesta e incluso de la necesidad de dar garantías a la protesta pacífica. Eso es una conquista enorme porque creo que ese es el principio de todo lo que tiene que colocarse pues como diagnóstico, y es que esta sociedad ha estado sometida a todas a las presiones de la pandemia, a las presiones de la catástrofe económica, a la peor recesión en 100 años de historia, con todas las consecuencias sociales y de precariedad, de empobrecimiento, de angustia, de desempleo, toda la cadena. Eso hace que, pues, por supuesto, sea legítimo. Es decir, esto es como una olla a presión que le metieron candela y candela y candela y finalmente estalló. Algunos sectores dicen, no, mantenga la candela y coloque más hermetismo mediante la acción de fuerza, y entonces sigue la presión y la acción de fuerza de contención, y lo que eso produce es más explosión. Hay allí una retroalimentación, porque la candela son las condiciones estructurales y la camisa de fuerza son las respuestas que se dan. En lugar de tener mecanismos de darle salida, de aliviar la presión, quiere decir que la responsabilidad de que el paro se haya prolongado tanto está fundamentalmente en la negación del gobierno a reconocer la necesidad de respuestas. Cuando la gente está gritando, no tenemos para comer, las estadísticas incluso del DANE dicen, sí, señores, tenemos en este país una porción muy grande, millones de personas que no tienen para comer. Y el gobierno, en lugar de decir una gran política de auxilio, dice, pongamos orden y luego pensamos si damos alivio. Entonces, es la gran responsabilidad del gobierno, incluso teniendo con qué se niega a promulgar un gran plan social del tamaño de la emergencia y un plan de recuperación económica, no de macro plan, no una cosa cuentagotas como la que hizo el año pasado, que fue una cosa miserable, sobre todo para beneficiar a los más poderosos. Entonces, la responsabilidad es del gobierno, además porque se dedicaron a un incremento del 10% del presupuesto de defensa y seguridad para este año, y se dedican a actualizar y a comprar armas especiales para la SMAT, para estrenarlas en una protesta que ellos estaban generando con la presión y con todas las camisas de fuerza, y se lo gastaron en lugar de pensar en el alivio a la gente. Entonces, esa es la responsabilidad: el paro, los bloqueos, las protestas, las angustias, los saqueos, todo es responsabilidad de una política gubernamental. Ahora tenemos una situación, es que la gente obligada sale a protestar
hacer los bloqueos, y eso tiene contradicciones. Hay formas de protesta que tienen esa contradicción, que significan disrupción, porque sin disrupción la protesta no logra presión, pero al mismo tiempo significa un sacrificio para la gente que protesta. Entonces tenemos un pueblo angustiado, con hambre, que al mismo tiempo se está sacrificando porque la explosión de protestas lo obligó a salir a la calle en medio de una pandemia. La gente dijo, nos vamos para la calle porque la situación de indignación y de angustia es superior al miedo del COVID. Y luego dijeron, y seguimos saliendo a pesar de la represión, porque la situación de protesta y de indignación y de crecimiento de la protesta es superior al miedo de los asesinatos y de los atropellos. Y ahora está diciendo, nuestra propia protesta está causando dificultades y nos está produciendo carestía y escasez. Y entonces hay allí un juego de resistencia, hasta dónde se sacrifica para presionar un cambio y hasta dónde ceden para acomodarse a aliviar las situaciones inmediatas. Es un problema complejo que no está determinado por una conducción que dé órdenes verticales, porque se trata de una explosión social. Entonces no es que exista que mañana el comité de paro diga se suspenden los bloqueos. ¿Eso va a solucionar el problema de Buenaventura? ¿O el problema del Cauca con los campesinos, cafeteros, medio indígenas y demás? ¿O Nariño? ¿O la situación del Putumayo? No. En este caso, pues yo creo que lo que más corresponde tiene que ver con desaparición forzada. Son personas que han sido detenidas en medio de la protesta, la inmensa mayoría por agentes del Estado, de la policía, algunos encubiertos, digamos, vestidos de civil que se han infiltrado en las movilizaciones, armados y que hacen detenciones, y otros directamente por fuerzas de policía, y que son retenidos y no se da cuenta ni de su paradero, no se informa, no se cumplen los plazos de ley ni los procedimientos, de que las personas no pueden ser silenciadas o ocultárseles o evitar que ellos se comuniquen hacia el exterior del sitio de reclusión. Pasan 24 horas, pasan 72 horas y no hay razón de ellos. Hay listas completas de personas. Eso, desde el punto de vista de los tipos manejados, incluso las definiciones que hay en los códigos y a nivel internacional, se llama desaparición. No, es que como es en medio de una protesta y muchos van a aparecer, son personas en proceso de búsqueda. Eso es un eufemismo. ¿Por qué los buscan? Porque están desaparecidos. No les gusta la palabra desaparecidos porque efectivamente es un crimen de lesa humanidad, un crimen atroz, pero de eso se trata. Y hay desaparecidos, no, con nombre propio, listas. Hay, por ejemplo, la que reconoció tener la propia Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, reconocieron un comunicado de 548 personas, que era una lista parcial, incluso porque solo en Medellín y en Cali fueron entregadas listas de más de 200 personas en cada parte. Es decir, lo primero es, no puede ocultar el gobierno de que hay desaparición, que hay capturas redadas a los jóvenes, que carros incluso particulares son utilizados, como lo que se ha ilustrado con videos en Bucaramanga, en los alrededores de la universidad, esperando a los jóvenes para capturarlos y meterlos en carros privados. Luego dijo el comandante de la policía, no, es que ese fue un caso, como ya se publicó, hubo el video, dijeron, no, ese fue un caso y esa persona ya se ha notificado de su retención y va a ser procesada porque es responsable de un acto de daño, un CAI, una cosa así inventaron. Pero fue porque hubo el video. Pero es una práctica de redadas que es absolutamente ilegal, inhumano, y va contra todo Estado de Derecho y todo debido proceso. Eso tiene que ser condenado, tiene que ser rectificado. Yo creo que es uno de los puntos centrales en cuanto a garantías que el Comité de Paro y las conversaciones con el gobierno deben aclarar de inmediato. Y la cosa es tan grave que la Fiscalía dice, de la lista de desaparecidos aparecieron 267. Cuando la pregunta es, ¿la responsabilidad de ese acto criminal de desaparición ya está establecida? ¿Se está investigando? Ellos dicen que están investigando 52 casos y que hay 4 que ya están siendo ya para paso a la justicia. No, esto es un manto de impunidad. Niegan todo, niegan los desaparecidos, niegan los asesinatos, dicen que solamente 14 tienen que ver con la protesta, es decir, están en un plan de encubrimiento y ya lo conocemos porque lo mismo han hecho con el tema de líderes sociales, que es decir que eso son cosas casuales, que el único patrón que hay es que es el narcotráfico, pero de resto ningún tipo de responsabilidad y reconocimiento, que trata de brutalidad, exceso de fuerza, un manejo totalitario de estos instrumentos de poder.
Eso es un terrorismo desde el Estado, una acción terrorista desde el Estado porque siembra miedo, es una tortura para los familiares, para la propia persona que es sometida a una detención arbitraria y secreta. De modo que es un conjunto de delitos y, por supuesto, el propósito es generar pánico. Esto es una cosa absurda, entrar a los barrios. Las madres están saliendo, las señoras, las abuelas, están saliendo a la avenida, decir, no entren al barrio, señores. Y cuando la gente sale a las ventanas a protestar, les tiran piedra, como entraron en Siloé, una mini operación Orión, y mataron un poco jóvenes. Todavía algunos están sin identificar incluso. En lo que se refiere a las cifras de asesinatos, una cosa horrorosa, 47 personas, 6 que todavía están por sus nombres por verificar, pero que lo han denunciado las gentes de Siloé, en Cali. Esas son unas cifras del horror. ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es que en la mesa hoy el gobierno se comprometa a una serie de criterios de garantía de derechos humanos y de seguridad y de suspensión de la ofensiva agresiva. Y se define un mecanismo descentralizado y centralizado para resolver problemas y que se anuncie para la próxima semana un gran paquete social extraordinario. Siquiera un primer paquete de 5 puntos del PIB, una cosa de ese, con medidas extraordinarias de crédito del Banco de la República o compra directa de PES por parte del Banco de la República por 30 billones y saquen un plan social. Y bueno, se paralicen medidas ultraneoliberales que ya comenzó a pararse, como la reforma tributaria y la de salud. Entonces yo creo que no es el asunto de bloqueo sí o bloqueo no. Hay que tener un sentido práctico. El sentido práctico es el balón es en manos del gobierno. Un anuncio de un plan social a gran escala y desescalar la violencia. La violencia no es del lado de la gente. No hay un solo policía muerto por acciones armadas de manifestantes. Quiere decir que esta ha sido una protesta pacífica, desarmada. Esta no es la protesta de las bombas Molotov que vemos nosotros en París con los chalecos amarillos. Mire, aquí las marchas en Bogotá y en otras ciudades son jóvenes de 20 años en bicicleta y que llevan a otra persona en la barra. ¿Ustedes creen que esos jóvenes en la bicicleta se vienen a darse bala, plomo, molotov con el SMAI, sus tanques y sus cosas? No, vienen a hacer un ejercicio pacífico. Eso es lo extraordinario.